Bueno, Pedro Sánchez, ya lo saben, está liadísimo, pues que con todos los temas de Begoña Gómez, que si la enchufo en la Complutense, que si la empujo para que entre en el Africa Center, que si se va a Marruecos a cerrar acuerdos con empresarios, porque según Pedro Sánchez no hay conflicto de intereses, ¿verdad? Que tú estés bajando directamente el pistón de trato a Marruecos, que te estés convirtiendo en el felpudo, y mientras que casualidad, pues tu mujer está entrando en contacto con nada más y nada menos que una asociación que tiene a los 20.000 más potentes ejecutivos y directivos de Marruecos. Qué cosillas, ¿verdad? Que estáis firmando cartas para que les den contratos públicos por más de 10 millones a amigos. Anda, que qué casualidad, por cierto, Barrabés, que además es el contacto suyo para irse a esquiar, a hacer leer. Bueno, estas cosas que tiene la beauty socialista. Él está muy liado con casos Coldo, pero es que por debajo va y resulta que la demolición de nuestro esquema constitucional y de la unidad de España continúa, porque Pedro Sánchez decía aquello de no, estamos fabricando la convivencia, estamos consiguiendo eliminar, porque es que la fachosfera se dedica a decir que hay que cumplir las leyes, y claro, tú le dices al delincuente, pero cuando pacta conmigo es muy bueno, es muy buena persona, le dices que tiene que cumplir la ley, claro, y vais se enfada. Entonces lo que tenemos que hacer es arrodillarnos y que cometan todo tipo de delitos sin nosotros quejarnos. Por eso estamos fabricando una amnistía y eliminando el Estado de Derecho, porque de esa manera vamos a tener convivencia. ¿Convi què? Escúchenle a Per Aragonés. A través d'una pregunta inequívocament clara per complir amb tots els estàndards internacionals. Voleu que Catalunya sigui un estat independent? ¿No se le caerá la cara de vergüenza a Pedro Sánchez, ni a Bolaños? ¿No se les caerá la cara de vergüenza ni a Pachi López, ese ser que nos han llevado al Congreso de los Diputados para que pegue alaridos, que empieza a parecer ya el hombre lobo, no puede pegar más alaridos? Bien, bueno, según todos ellos, sus socios separatistas, porque además decían que Esquerra era el suave, este es el suave. El de quieren ya, o queremos ya, como dicen ellos, la consulta separatista, el referéndum separatista para fraccionar España ya definitivamente. Este era el suave. El otro es el que tiene reuniones con espías rusos. Es que estamos en estas. El otro es el que está imputado por terrorismo. El jefe de que este se libró por los pelos de la imputación porque aparecían las grabaciones del golpe separatista el 1 de octubre, el jefe de este está condenado por un golpe separatista. Es que son así. O sea, es la mayor reunión de delincuentes que se ha visto nunca jamás en la política. Vale, pues este que era el suave, según Pedro Sánchez, nunca jamás iba a pedir el referéndum separatista. Bueno, no es que pidan el referéndum separatista ya, y no llevamos ni medio año de gobernabilidad. No, es que lo piden y además ya nos dictan la pregunta. Y la pregunta es la siguiente, la ha diseñado Aragonés. Aragonés es muy listo, por eso lleva a Cataluña como la lleva, que la lleva disparada de deuda, con una sanidad que es un espanto, con una educación que se dedican a marcar niños, porque él es muy listo, por eso los busca como socios Pedro Sánchez, ¿verdad? Por el bien de España. Quiere que Cataluña sea un Estado independiente. ¿De dónde la han sacado? Pues del referéndum de Escocia. Quiere que Escocia sea un Estado independiente. Estado independiente, sin miramientos, sin ningún tipo de matiz, que vamos a lo que vamos. Y este es el que dice que es suave. Vamos a ver el calendario de la que se está montando en España. Porque mientras que estamos todos, y evidentemente tenemos que estar a sacarles todos los casos de corrupción del Partido Socialista, así estamos de pluriempleados, bien, lógicamente, Pedro Sánchez, que sabe a quién le debe su gobernabilidad, que es a proetarras, comunistas, separatistas y golpistas, tiene muy claro que el plan de destrucción de España continúa. Y las próximas etapas de este plan de destrucción se las cito rapidísimamente. El 12 de mayo, elecciones catalanas. ¿Qué va a ocurrir ahí? Ahora se lo exponemos. Y atención, 9 de junio, quédense también con esta fecha, elecciones europeas. ¿Por qué lo hemos marcado? Porque del desastre que pueda tener Pedro Sánchez aquí va a pasar al hiperdesastre que va a tener en las elecciones europeas. Y esta debilidad va a ser utilizada ¿en qué? En que después de las elecciones se mirará cómo se compone esa gobernabilidad. ¿Con quién? Con un Pedro Sánchez totalmente bombardeado por casos de corrupción, por lo de su mujer, por Aldamas, por Koldos, por Ábalos, por Titos Bernis. Quiero recordar simplemente una cosa, por el caso ERE, en el cual María Jesús Montero se negó a reclamar la devolución de los 679 millones de euros que nos robaron a todos los españoles. Repito, se negó a reclamarlos teniendo que hacerlo y nos hemos quedado sin ese dinero. Bien, pues a partir de ahí, con esa debilidad, los separatistas, es decir, posiblemente Junts, o si no, aquí el suavecito, el blandito, el que se suponía que era el moderado, ¿verdad?, el que está pidiendo ya la ruptura de España abiertamente, van a tener que negociar con Pedro Sánchez un gobierno. Vale, en julio será más o menos, ¿verdad? Atención, porque julio, en mi pueblo va y resulta que empieza a coincidir con las vacaciones, ¿verdad? Con lo cual, julio y agosto tendremos un parón de muchísimo cuidado y a la vuelta, o durante, tendremos la explosión de esto. Bien, 3 opciones de formación de gobierno. Que salga gobierno con un gobierno de Junts, que Junts quede por delante de Esquerra. Vale, a partir de ahí ya lo ha dicho Carles Puigdemont. O declaración unilateral de independencia o referéndum si lo aceptan. Vamos, que o susto o muerte, porque la declaración unilateral de independencia es precisamente
en caso de que se nieguen a darles el referéndum. Si les dan el referéndum, ¿para qué quiero hacer una declaración unilateral? Si tú eres tan absolutamente, no sé cómo llamarlo, loco, pirado, etcétera, no sé cómo llamarlo, que me estás permitiendo la voladura constitucional. En cualquier caso, voladura constitucional. Opción B, con un gobierno sin Junts. Junts se queda fuera. La única forma que tiene de reivindicarse Junts es apretar desde fuera. Como Pedro Sánchez depende de Junts en la gobernabilidad nacional, tiene la misma fuerza. Resultado, referéndum o bloqueo total. No puede hacer la declaración unilateral de independencia porque no estaría en la Generalidad, pero sí puede hacerte un bloqueo total de toda la normativa a escala nacional y a escala autonómica en Cataluña y exigirte todo bajo amenaza de que si no además te dejo caer. Es decir, voladura constitucional, la misma conclusión. Y la tercera opción posible, que no haya gobernabilidad, que no lleguen a ningún tipo de acuerdo porque Esquerra se niegue a pactar con Junts. Yo particularmente no me lo creo, porque si le pones el señuelo por delante, Junts se lo va a hacer de decir, oiga, que mi único punto es fraccionar España, que mi único punto es la independencia. ¿Le va a decir Esquerra a un partido separatista que no lo acepta? Por mucho que se odien entre ellos, ¿va a tener capacidad para decirle que no? Porque se le van a alargar todos los votantes, así que particularmente no me lo creo, pero démoslo como opción posible. Venga, sin gobierno. ¿Y entonces qué ocurre? Que tanto Junts como Esquerra tienen todas las papeletas para exigir ese bloqueo total. Vale, por lo tanto, vamos a tener sí o sí el referéndum. Pedro Sánchez va a tener que pactarlo sí o sí. En caso de que consiga escaparse o dilatarlo, tendremos una declaración unilateral de independencia, que es todavía peor. Y en cualquier caso lo que vamos a tener es un bloqueo total de la legislación, de la legislatura, tanto a nivel nacional como en Cataluña. Este es el panorama de un gobierno que está atrapado de hocicos en casos de corrupción. Pero ¿por qué no se marcha ya este señor? Si es que va a acabar siendo para España letal, pero va a acabar siendo hasta malo para él. Bueno, pues ahí sigue agarrado con la obsesión que tiene de poder. Veremos lo que pasa, pero este calendario es el calendario letal para una persona, para Pedro Sánchez. Y el día que se vaya, ya saben que yo seré el que más me alegre del universo. Que familiares del gobierno mantengan reuniones con empresarios que luego reciben ayudas se llama corrupción. Y usted sabe qué ha hecho: taparlo, taparlo, taparlo. Ese es el ministro de la amnistía, tapar la corrupción. Hala, pues vamos a escuchar al que pone la carita cuando está escuchando, si es que le estaba escuchando, posiblemente solamente le estaba oyendo, a Tellado, porque tiene más razón que un santo Tellado. O sea, hemos llegado a un punto en el cual en España tienes que andar discutiendo lo más obvio, que la lluvia moja, que cuando ves que nieva lo mismo pasas frío, bien, y que lo que está haciendo Begoña Gómez es corrupción. O sea, que tú tengas una colección de amigos a los que enchufas en todas partes, intentando que les den contratos públicos, se llama corrupción en todas partes. Y tener que discutirlo es hasta obsceno, es patético, es ridículo. Es ridículo. O sea, tú no puedes ser la mujer del presidente, ir paseándote por las embajadas, por países africanos diciendo soy la mujer del presidente. ¿Dónde está mi colaboración en los proyectos? ¿En qué proyectos? No, en los que acaba de firmar usted con mi presidente, con mi marido. ¿Y esto no es corrupción? Esto lo entiende cualquier persona. El sentimiento más básico de lo que es la justicia lo entiende cualquier persona. Luego están los que no estudian Derecho, como todos los que están en el Partido Socialista, y los que sí que lo estudian. Bien, esa es la única diferencia. Pero lo que es justicia lo entiende todo el mundo. Esto es una aberración lo que está ocurriendo. Para mí, desde mi punto de vista, no por volumen de dinero, no por millones, pero sí por la gravedad de lo que estamos viendo, el caso Begoña Gómez es de lo más grave que hemos visto en España. Uno, por lo que supone, una persona que se ha montado una oficina de intereses económicos al ombligo del marido suyo, que es presidente del gobierno. Y dos, por la decisión de infinidad de medios de comunicación y de distintas plataformas de negarse a denunciar lo que es una obviedad. Si esto fuese al revés, si una persona del Partido Popular estuviese en esta situación, no quiero ni decirle si estuviese Isabel Díaz Ayuso, estaría cayendo la mundial. Es que las horas del día tendrían que multiplicarse hasta llegar a 56 para que nos cupieran todas las tertulias en las cuales insultar a Isabel Díaz Ayuso. En estas estamos. Bueno, Tellado. Qué palabras tan miserables, intentar enfangar a personas honradas del entorno familiar del presidente. ¡Qué miserable! Es Bolaños, sí. Tellado no dice este tipo de cosas. Bueno, Raúl Vilas. ¿Qué tal? Sandra León. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Yo no sé si compartir Es que ya reconozco que tengo un cabreo con este tema, porque hace ya tanto tiempo que uno y el del tambor creo que lo ha vendido en Wallapop, empezamos a hablar de lo que pasaba con Begoña Gómez. Yo estoy encantado, por un lado, de que evidentemente se hayan sumado ya medios de comunicación a hablar de lo que era obsceno desde el primer segundo, no desde el primer día. Una persona enchufada en la mayor universidad pública de España, sin
sin tener titulación universitaria da asco, literalmente, pidiendo a los alumnos que trajeran su titulación universitaria, y se lo pedía una persona que de verdad es que hace lao con un canuto, literalmente, y le sale con curvas. Bien, miren, yo, o sea, no sé si lo compartís, pero tengo toda la sensación de que, gracias a Dios, y de eso va a ir este bloque, se ha generalizado ya la sensación de que esto es una oficina de intereses, de que detrás de Begoña Gómez, evidentemente, está Pedro Sánchez, y yo empiezo a tener la sensación de que esto se lleva por delante de este gobierno. Bendito sea Dios, para algo nos va a tener que servir Begoña. Yo estoy de acuerdo contigo, sobre todo en considerarlo un escándalo enorme. O sea, es un monumento a la corrupción al nivel del monasterio del Escorial, de grande. Porque frente a lo que se está diciendo desde el equipo de opinión sincronizada y los medios afines al gobierno y el propio gobierno, que es que Begoña Gómez siempre se ha dedicado a esto, es mentira. Porque ya lo hemos explicado aquí muchas veces y también me empieza a cansar un poco estarlo repitiendo, pero vamos a ver, no es que Begoña Gómez tuviese una actividad profesional que al llegar a la Moncloa su marido entra en conflicto de intereses con él. No. Es que ha utilizado la llegada a la Moncloa de su marido para montarse toda esta estructura de fundraising, como dicen ellas, de trincar fondos, y la prueba es que, digamos, el punto de partida del que sale todo es la famosa cátedra sin estar licenciada en la Universidad Complutense, y todo el African Center. Esa cátedra, antes de que Pedro Sánchez fuese presidente del gobierno, no se la crea nadie. Pero es más, que es condición sine qua non que Sánchez sea presidente del gobierno para que ella haga todas esas actividades. Y efectivamente nosotros ya publicamos noticias sobre eso, tuyas en Libertad Digital, hace más de un año, porque ya nos parecía escandaloso el hecho en sí de que existiese esa cátedra y de que esta mujer se dedicase a dar consejos para conseguir fondos. Pero es que ahora tenemos pruebas documentales de que ha firmado documentos recomendando a empresas de su relación directísima con Aldama y con toda una trama de corrupción, y me parece que es de los mayores escándalos de corrupción que ha habido, porque la corrupción no solo es la cantidad que se roba, ni mucho menos, y bueno, todo en una legislatura que además nace de la corrupción misma, que es la ley de amnistía y comprar votos a delincuentes. Sandra. Sí, yo decía que no hay que olvidar además que Begoña Gómez, cuando llega Pedro Sánchez al poder, ella inicialmente pide una excedencia de su trabajo. Ella trabajaba, es verdad, en el tercer sector, y ella pide una excedencia. Teóricamente... Bueno, al nivel al que trabajaba debía ser el 16º sector. Sí. Porque vamos, lo que hacía y nada, daba unos cursillines claro, que parecían los CCC de aprenda a tocar guitarra en 6 días. Ella tenía su trabajo como en el tercer sector y también era profesora, es verdad, de la Escuela de la Complutense, pero una profesora no de segundo, sino de tercer nivel, y para que veamos el volumen de trabajo que tenía, entre 2014 y 2018 creo que dio 15 horas de clase. O sea, este era su trabajo. Algunos trabajamos casi 40 horas semanales. No lo sé. Bueno, el caso es que ella llega, Pedro Sánchez, al poder, ella pide una excedencia teóricamente para ejercer sus funciones como primera dama, pasa un tiempo desaparecida y a partir de ahí es cuando ya empieza otra vez todo. Se reengancha, le crean la African Center a medida, le dan la cátedra de la Complutense, con lo cual quien no lo quiera ver, que no lo vea, pero los hechos son incuestionables. Como pretendida primera dama, porque no es primera dama. Bueno, porque la familia del primer ministro sí. En cualquier democracia no es nada. Pero quiero decir Pedro Sánchez quiere ser el jefe de Estado, le gustaría, sueña con ello, pero no lo es. Pero en España ya hay un jefe de Estado y una familia. La familia de Felipe y Leticia. Pero que ella en un primer momento da un paso atrás y sin embargo luego no es que vuelva a su actividad anterior, sino que da un paso tropecientos escalones más arriba. Y esa actividad que tenía, de la que pide excedencia, probablemente también estaba muy vinculada a que Sánchez no había llegado a la Moncloa, pero sí ya era líder del PSOE y ya era un político influyente. O sea, su entrada, en realidad todo es una construcción a la sombra del poder de su marido. Totalmente. A medida que su marido ha ido alcanzando más poder, se le han ido dando a ella lo mismo, más poder, que ha utilizado además
pues en tramas de corrupción, como estamos viendo. Su entrada bajo palio en la Universidad Complutense coincide meses después de que consiga el asalto definitivo a la Secretaría General del Partido Socialista, en julio de 2017. Ahí es cuando por fin la crean un máster, no unos cursillines, no vengo aquí a dar 2 clases y ya de paso me permitís que aparque el coche en quinta fila para no molestar. No. Ya la meten con el máster, y el salto al Africa Center coincide 2 meses después de la llegada al gobierno con la moción de censura. O sea, yo de verdad, o sea, hay cositas que son un poquito, ¿sabes? Sabe a queso, huele a queso y tiene aspecto de queso. Porque pues ya sí, para pues llegar a África hace falta política exterior y ahí hay que estar en el gobierno. Totalmente. Bueno, vamos a escuchar a Patxi López, este hombre que habla no sé, es que ya no son ni griteríos, parece que está dirigiéndose al señor Eco, escúchenle. Los socialistas, cuando hemos conocido este caso, hemos reaccionado de manera inmediata y tajante. Somos incompatibles con la corrupción y las malas prácticas públicas, mientras que el Partido Popular, como vemos, chapotea en ellos. Esa es nuestra gran diferencia. La gran diferencia, perdón, es tener la cara más dura que el cemento armado. Hombre, o sea, son tan implacables que crean la ley de amnistía. Que les han pillado por todos los lados. Vamos a ver, en este bloque, luego vamos a tener otro bloque en el que vamos a hablar de todas las nuevas pruebas que están acosando en estos momentos, gracias a Dios, a Begoña Gómez, porque lo que está haciendo, por primera vez, empieza a tener ya una carga probatoria tan potente que yo veo muy difícil que se libren de esto. Pero en este bloque lo que vamos a analizar es toda la órbita fétida de corrupción que rodea a este gobierno. Y no es exclusivamente ya la cuestión de corrupción pura y dura, de los Titos Bernis, de lo que ha pasado en Canarias. En Canarias hay para dar y tomar, y casualmente todos los altos cargos del Partido Socialista en Canarias están todos recolocados, incluidos algunos en plazas diplomáticas de altísimo standing como Héctor Gómez. Es decir, cuidado con lo que está pasando allá, porque tiene la pinta de que se está pagando el silencio de una forma escandalosa. Lo de Baleares, los Koldos, los Ábalos, las Begoñas Gómez, etcétera, etcétera. No, es que simultáneamente se está negociando la demolición del Estado de Derecho. Simultáneamente, y lo publicábamos esta semana en Libertad Digital, ya ha pedido Bolaños acelerar el traspaso de las instrucciones, quitárselas a un juez para que lo hagan los fiscales. ¿Los fiscales de quién? A los que designe Álvaro García Ortiz. ¿Quién es Álvaro García Ortiz? ¿De quién depende la Fiscalía y de quién depende? Es decir, quieren que las instrucciones sean controladas por el gobierno. O sea, eso se llama dictadura. Eso se llama dictadura, es que no tiene matices, ni dictablandas ni historias. Si tú controlas los procesos judiciales en su fase de instrucción, significa literalmente que vas a llevar a juicio oral a quien te dé la gana. Y que vas a conseguir que determinada gente, la casta, no vaya nunca jamás a juicio. ¿Les parece a ustedes que hay alguna diferencia entre dictadura y lo que yo estoy describiendo? Sí. O sea, eso es lo que está pasando en estos momentos. Y con lo de implacables se refiere a Ábalos, pero es ridículo pensar que, si de hecho la evolución del caso ha visto que sí, que Ábalos tiene una relación evidente, pero más que nada por su vínculo con Koldo, pero no es de las personas que están apareciendo más en los papeles. Y los vínculos de Koldo son tanto con Ábalos como con Cerdán. O sea, que implacables nada, ni Armengol ha asumido responsabilidades, ni Ángel Víctor Torres, ni Pedro Sánchez, nadie, que es la cabeza. Por supuesto Pedro Sánchez, porque, insisto, lo más escandaloso es la parte de Begoña Gómez. Pero es lo que tú dices, la corrupción no solo es económica, la corrupción es política, y no hay mayor acto de corrupción que comprar una investidura, llegar al poder a cambio de perdonarle delitos a unos delincuentes. Con lo cual... y una cosa, porque mucha gente verá en series americanas estadounidenses que allí son los fiscales los que instruyen, sí, en el sistema anglosajón, y dirán, y te pueden escuchar y pueden decir, no, pero eso pasa en Estados Unidos y no es una dictadura. Que los fiscales se eligen. Son elegidos, prácticamente, no se dependen votan, del poder no dependen del gobierno para nada. En cada distrito, fiscal del distrito, se celebran elecciones y la gente elige directamente al fiscal. Por eso allí tienen legitimidad absoluta para instruir sin que se pierda la separación de poderes. Además, pero en España es que el propio presidente del gobierno que está haciendo esta reforma alardea públicamente de que la Fiscalía le obedece. Bueno, es que además en Estados Unidos, que evidentemente están jugando a esa confusión, la elección es que además no tiene nada que ver con una cuestión ideológica. Se les eligen para que bajen la delincuencia. Claro. Es decir, se les elige por los ciudadanos de X zona, este es el fiscal de este distrito, y más te vale bajar la delincuencia y la criminalidad. Porque como no la bajes, no vuelves a salir. O sea, no tiene nada que ver con una cuestión ideológica.
a un lógica. demócrata o un republicano, votas al fiscal que funcione exacto. mejor. De hecho, muchos proceden de la propia policía. O sea, son gente con formación jurídica, pero proceden del cuerpo policial, muchísimos. ¿Por qué? Porque son gente que lo que se les pide es, no, oye, que me quites las bandas estas, que me quites a los tíos estos que van con pistolas o con semiautomáticas. Punto. Esa es la historia. Pero bueno, vamos a ver a Sofía Acedo, del Partido Popular, haciendo un resumen de lo que está ocurriendo. Y luego les vuelvo a poner, ya sé que para desgracia suya y mía, a Pachi López. Pero vamos a escuchar primero a Acedo. Todo quedaba en casa, señor Bolaños. La primera empresa rescatada mantenía reuniones secretas con la esposa del presidente. ¿Casualidad o la razón estratégica de su rescate? Vínculos profesionales y económicos, el patrocinio de su cátedra y hasta contratos para que viajase en primera clase. Lo mejor es la cara de María Jesús Montero. Claro, María Jesús Montero debe estar riéndose porque dice, si no me habéis pillado a mí, que dejé de solicitar la devolución de los 679 millones de euros de los ERE, vais a pillar a todos estos. Pero bueno, Pachi López, para Tormento. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas de las cosas que algunos de vosotros decís? ¿Dónde está el contraste con la realidad? Todo basado en cuestiones falsas y la mayoría inventadas. Ya está bien de dudar de la honorabilidad de personas que nada tienen que ver con este asunto. Bueno, teníamos el hombre que susurraba a los caballos y ahora tenemos el hombre que brama a los periodistas. No se preocupe, Pachi López, enchúfese al siguiente bloque, que ahí le vamos a dar todas las pruebas. Así las ve usted, que le va a venir bien. Usted ya las conoce, pero ya, así se las recordamos. Bueno, yo simplemente aquí lo que quiero es recordar, porque quiero luego hablar con Pedro Muñoz Abrines, uno de los diputados del Partido Popular, jurista, etcétera. Quiero hablar de lo que está ocurriendo no solamente con esto, porque estamos en una legislatura fétida, estamos en una legislatura pestilente, no llevamos ni medio año. Y en lo que llevamos de legislatura se van a haber encontrado con todo lo que van a ver, más, que le vamos a hacer repaso, más una voladura, que también la vamos ya a diseñar aquí, a delinear aquí, una voladura de nuestro esquema constitucional y Estado de Derecho propia de una dictadura. Bien, vamos con el carrete porque atención que tenemos rollo para rato. Bien, primer caso que ha saltado, el caso Tito Berni, saltó en la anterior, ha sido esclarecido en esto, para nada. Hay conexiones del caso Koldo con Tito Berni, hay más de una persona que aparece en los dos. ¿Hay conexión de corrupción en Canarias? Sí. ¿Quién era el mando máximo en Canarias? En el caso del Tito Berni, durante el tiempo que ocurría Tito Berni, hay que recordarlo, diputado socialista con una preponderancia absoluta en materia fiscal y relación directa con Pedro Sánchez, bien, pues el que mandaba en Canarias era Ángel Víctor Torres. ¿Aparece Ángel Víctor Torres en el caso Koldo? Por supuesto. Caso PSOE-Koldo. ¿Qué quieren que les cuente? Ha saltado de hoz y coz. En estos momentos implica a 20 altos cargos socialistas. Implica a 2 comunidades autónomas en la época en la que eran gobernadas por el Partido Socialista. Implica a una presidenta del Congreso de los Diputados, la actual, del Partido Socialista. E implica a 6 personas que han tenido o tienen cargo de ministro. Creo que es suficiente, señor Pachi López, como para denominarlo caso PSOE, ¿vale? Muy bien. Escándalo Begoña Gómez. Ya les digo, en el próximo bloque vamos a dar todas las pistas, pero ya hay desde relaciones pidiendo dinero a través de embajadas y colaboraciones y no sé qué, hasta ella paseándose por todas partes diciendo que era la captadora, firmaba Bego, la conseguidora de fondos. No sé, a mí me viene alguien a casa, me pone esa tarjeta en la mirilla y no abro ni de broma. Bego la conseguidora, ¿pero qué es esto? Parece lenguaje de prisión. Bueno, ayuda, esto es de la anterior legislatura, pero aquí seguimos esperando que nos dé explicaciones Pedro Sánchez. Ha concedido una ayuda de 701.000 euros al gestor de la empresa de los padres. Esto yo no sé a quién le parecerá normal, a mí me parece obsceno. Bueno, se ha quedado ahí durmiendo el sueño de los justos, parece que no le importa la fiscalía ni nada. Enchufó también durante la anterior legislatura a su hermano como coordinador de los conservatorios de Badajoz. Los conservatorios de Badajoz no son 2 conservatorios, es uno que como no cabía en un edificio pusieron a 100 metros la otra parte. Bien, se inventaron un cargo de coordinador. ¿De coordinador de qué? ¿Que está en mitad de la calle? ¿Que se ha puesto un gorro de guardia de tráfico y va haciendo que vayan circulando de un lado a otro? Bueno, lo último que hemos sabido es que estaba teletrabajando, y lo anterior que supimos es que se había fabricado una ópera, el Elixir de Amor. Bueno, el Elixir de Amor es que no fue ni el señor Elixir ni la señora Amor, no fue nadie a verla, tuvo un pase y se acabó, la tuvieron que quitar, pero ahí está el coste, porque al niño le apetecía jugar a la ópera. Bien, el sexto punto, atención, intento de enchufe del marido de Calviño en patrimonio, que no se nos olvide. O sea, es que la órbita pestilente de este gobierno llega ya directamente a sus vicepresidentes y ministros. Es que tuvimos que aguantar que se inventaron un cargo de experto en marketing para colar en patrimonio con 100.000 euros al marido de Nadia Calviño. Bueno, se montó tal jaleo que evidentemente tuvieron que pararlo. Vamos con la siguiente diapositiva, pero evidentemente ahí queda. Atención, entrada del marido de Teresa Rivera en la CNMV. Es que otra de las vicepresidentas, según terminó el mandato en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, decidió que su marido, Bacigalupo, pasaba directamente a la CNMV.
Y no pasó absolutamente nada, es que se ha extendido, el enchufismo es la bandera del Partido Socialista. 8, paralización de la recuperación de los 679 millones de los ERE. Esa persona que está ahora en campaña de la renta y nos dice que todos tenemos que pagar el IRPF y que cuidado porque Hacienda somos todos, decidió que los suyos del PSOE no eran todos, no, de hecho no era ninguno de Hacienda, porque decidió que teniendo el poder para hacerlo no solicitaba la devolución de 679 millones de euros robados en el caso ERE. Y nos ha dejado a todos los españoles sin ese dinero. Amnistía, y aquí es a lo que iba, cuidado porque hay una corrupción de robo y hay una corrupción institucional antidemocrática. 9, amnistía con causas de un terrorismo light que se han inventado, de malversación y hasta de alta traición por espionaje en connivencia con Rusia. Es que lo cuentas y dices, mira, yo no sé si está haciendo el guión Michael Crichton o qué pasa aquí. Pero es que esto es de vergüenza, es que no hay un solo delito del Código Penal que no aparezca relacionado con este gobierno. Bueno, indultos a los socios, que fueron ya en la anterior legislatura, pactos con proetarras, que lo ha sido durante todo el rato y lo que nos queda por ver, y asalto a las instituciones estilo Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Fiscalía, etc. Esta es la órbita que rodea a este gobierno. Esta es la órbita. Es una prolongación de la anterior legislatura, en esta no llevamos ni 6 meses, y todo lo que yo acabo de narrar es lo que genera el colofón y el contexto de esta legislatura. O sea, a esto le llaman convivencia, a esto le llaman normalidad, y como se te ocurra criticarlo, es que estás al otro lado del muro y estás generando crispación. Pues chico, aquí estamos para generar lo que haga falta con tal de librarnos de Sánchez. Es difícil encontrar una panoplia de todas las posibilidades de, seguro que nos hemos dejado alguno, corrupción. Corrupción política, que, como ya decimos, la propia investidura con una ley de amnistía. Corrupción moral, la cuestión del terrorismo y también negociar la unidad de España sin tener legitimidad para ello, que es un bien moral, es la herencia que hemos recibido de nuestros antepasados. Corrupción económica en todas sus vertientes, la de robar directamente a través de comisiones, tráfico de influencias, nepotismo y demás. Todo esto en 4 meses. Es que, claro, si dura 4 años la legislatura, yo no sé lo que nos vamos a... Pedro Muñoz Abrines, ¿cómo estás? Hola, encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal? No sé si nos estabas escuchando hacer el repaso. Tú como diputado, cuando estás ahí y ves que os acusan de crispación, a nosotros también nos lo hacen, ¿no? Pero bueno, lo llevamos con una tranquilidad que no veas. Y dice, no, es que claro, es que nosotros estamos destrozando la Constitución, nosotros estamos cargándonos el Estado de Derecho, nosotros estamos enchufando a todo bicho viviente, nosotros estamos con casos Coldo, nosotros estamos con casos Begoñas, pero no os quejéis, porque si no crispáis, ¿qué sensación te queda? Pues que al final son unos maestros en lo que hacen muchos regímenes y políticos totalitarios, que es uno de los principios básicos de la propaganda, que es el principio de traslación, que consiste en atribuir a los demás lo que son sus propios actos, sus propias responsabilidades y sus propios defectos. Esta legislatura empezó con Pedro Sánchez diciendo que quería levantar un muro entre los españoles que votaban a la derecha y al centro derecha y los que eran de izquierdas. Siguen levantando ese muro, de hecho tienen las manos llenas de cemento de todos los ladrillos que siguen levantando día a día, pero evidentemente ellos tienen que inventarse un enemigo exterior, que es el que es el responsable de levantar el muro, ¿no? Y en ese escenario estamos, pero ya no nos sorprende, ¿no? Y lo peor de todo ya es el cinismo, es el descaro, la desvergüenza con la que los ministros contestan, o mejor dicho, no contestan en el Congreso de los Diputados cada vez que les hacemos una pregunta, ¿no? Y evidentemente dentro de ese escenario ellos son conscientes de que están en una fase de profundo deterioro de credibilidad moral, de apoyo entre los ciudadanos españoles y por lo tanto están en una situación mucho más peligrosa porque son conscientes del peligro que están corriendo y eso les lleva a adoptar medidas mucho más drásticas, más contundentes, más corruptas desde el punto de vista institucional para mantenerse en el poder. Y ese es un poco el escenario en el que nosotros estamos. Pero también tenemos una cosa muy clara, ¿eh? Nosotros vamos directo a lo que es importante y nosotros vamos a seguir denunciando todas las cosas que están haciendo, desde la ocupación, y casi se puede decir con K, de las instituciones, la corrupción económica que están realizando y todo el caso de la trama del PSOE no es un caso aislado de Coldo que con 2 amiguetes compró mascarillas, ¿no? Esta es una trama mucho más amplia que tiene múltiples brazos que se van extendiendo
y que, ojo, se va a ver cómo crece mucho más, y nosotros creemos que posiblemente las investigaciones judiciales van a dar mucho mayor amplitud a esta trama, en la que hay 5 ministerios, 2 comunidades autónomas, varios ministros, en el que hay 2 o 3 personas que son la salsa de todos los platos, como es Aldama, que me parece que es un personaje básico y fundamental en por qué se ha podido desarrollar todo esto, como consecuencia de sus relaciones con el entorno más cercano de Pedro, fíjate, Sánchez. totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿eh? Yo tengo toda la sensación de que esto no es un caso, sino que es la demostración de que se había convertido en un ecosistema. Es decir, este enchufismo generalizado que vemos, cada vez que empiezas a mirar a una persona te aparecen más contratos, te aparecen más recomendaciones, te aparecen más rescates. Esta forma de, no, si no era Koldo, no, es que era Aldama, no, pero que no era Aldama, que era Rotaeche, no, pero que no era Rotaeche, no, que es que yo rebotaba. Dices, bueno, tenéis tejida una telaraña que estáis copando absolutamente todo, y no eran solo mascarillas, eran EPIs, ¿no? Y además también metían mano en los vuelos y demás. Pero yo tengo la sensación, o es mi percepción, Pedro, no sé si la compartes, de que más allá de este caso, vamos a ver, todos los partidos pueden tener casos de corrupción. El PP los ha tenido PNV, los ha tenido Esquerra, los ha tenido... Todo el mundo puede tener una manzana podrida. Yo tengo ahí un cuenco de naranjas en casa, en la cocina, para hacer zumo, y siempre que miras, oye, hay una abajo que empezó ya con moho y a ponerse mala. Esto es normal. El gran caso de corrupción que yo veo en este gobierno es el caso de demolición de quienes tienen que luchar contra la corrupción. O sea, lo verdaderamente significativo y diferencial de este gobierno es que ha decidido acabar con todo aquello que pueda denunciar y atajar la corrupción. El ataque a los jueces, la acusación del lawfare, el ataque a la prensa, el decir que cualquier persona que denuncie un caso no tiene derecho a denunciarlo, el decir que la mujer de Pedro Sánchez es intocable, que simplemente mencionarla te convierte en un tiznao, el decir que los jueces tienen que pasar por comisiones parlamentarias en las cuales se les va a juzgar por haber hecho cumplir la ley, el señalar a jueces, a periodistas, a guardias civiles, a policías en sede parlamentaria. Es decir, la gran diferencia que yo veo es el intento de acabar con el Estado de Derecho. O sea, el resto te puede salir un caso de corrupción en cualquier partido. Hombre, no tantos a poder ser como los del Partido Socialista, que parecen, esto debe ser lo único en lo que se han sacado una tesis doctoral real. Ahora, la verdadera causa máxima de corrupción que yo veo, o la verdadera consecuencia brutal de corrupción que estamos observando, es que son los únicos que se han atrevido a lanzarle un jaque a todos los sistemas de control de la corrupción. Es que eso es así. Todo lo que has contado está estrechamente vinculado unas cosas con otras. Ellos tienen, en primer lugar, una percepción de deslegitimar, en primer lugar, la transición española, ¿no? Por eso están permanentemente mirando al pasado y mirando con una melancolía incomprensible respecto a lo que fue la Segunda República, que es donde quieren volver. Y para eso tienen que disolver todo el sistema constitucional y todas las garantías que establece un sistema democrático moderno. Y por lo tanto, todo lo que son los ataques a los jueces, a los medios de comunicación, a la libertad de expresión y a las garantías jurídicas, al Estado de Derecho y a la seguridad, ¿cómo lo socavan? Pues por un lado sacan la ley de memoria, por otro lado la ley de amnistía. La ley de amnistía no solo es un elemento fundamental para socavar el Estado de Derecho, es un elemento intrínsecamente corrupto, porque lo que pretenden hacer es, además de acabar con la transición de una manera indirecta y acabar con la Constitución, lo que pretenden es también amnistiar la corrupción. Es decir, no estamos hablando de un problema puramente político, sino que ahí hay corrupción detrás, corrupción política, pero también corrupción económica. Lógicamente, si tú a determinados socios les salvas su corrupción, esperas cierta reciprocidad. Y por lo tanto, la inmunidad en la que se ven envueltos es lo que les ha llevado desde hace ya varios años a generar toda esa trama también de corrupción que se está viendo ahora, ¿no? Entonces, todo es una pescadilla que se muerde la cola y que parte de algo fundamental, que es la concepción totalitaria y autocrática que tiene el presidente del gobierno. Y esa sensación de impunidad, de que pueden hacer cualquier cosa simplemente en base a esa falacia que ellos llaman el principio democrático de mayorías, ¿no? Pensando que los votos están por encima de las leyes. Los votos, Pedro, que son los que no han tenido encima. Pero bueno, Pedro, que un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por hablar tan clarito. Un placer. Bueno, nos vamos al siguiente bloque. Pedía Pachi López. ¿Dónde están las pruebas? Pues ahora las tiene.